En los últimos 20 años tuvimos 4 entregas de una de las sagas más queridas de videojuegos de Dragon Ball. Y como en todo tenemos altos y bajos. Por eso en este video vamos a ver cuál es el peor juego de la saga, analizando su modo de juego, sus mecánicas, la diversidad de personajes, sus combos y muchas más cosas. Pero ahora, ¿cuál es el peor juego de la saga? En mi opinión es el Budokai Tenkaichi 1. Esto puede ser porque era la primera entrega de la saga y el sistema de combate no estaba pulido. Además era el primer juego 3D de Dragon Ball. Y esto pudo provocar que carezca de muchas cosas. Una vez sabiendo eso, comenzamos con sus modos de juegos, los cuales si bien no están mal del todo, parece que están hechos a las apuradas. Comenzando con el modo historia, que si sos fan de la saga sabrás que la propuesta de esta siempre fue traer la esencia de los combates de la serie en videojuegos y nunca le dio mucha importancia al modo historia. En este juego el modo historia se nos presenta como los recuerdos de Shenlong y nuestra misión es recuperarlo y abrir las puertas cerradas. Por si no se entiende, te explico de una manera más sencilla. Estas puertas, que son llamados los recuerdos de Shenlong, son las sagas de la serie, pasando desde todo Dragon Ball Z, la saga de los Saiyajin, hasta la saga de Buu, algunas peleas de Dragon Ball clásico y Dragon Ball GT. Y se me estaba olvidando mencionar que también tiene algunas películas, como la primera de Broly, la de Janemba y otras más. Al escuchar todo lo que trae este modo, podés llegar a pensar que está muy completo, y la verdad que no es así, porque las películas cuentan como una saga nueva. Esto parece dar la impresión que son más largas, con varias peleas o algo por el estilo, pero no. Tenemos una breve introducción contando un poco lo que está pasando, y antes y después del combate tenemos una pequeña escena de los personajes hablando entre sí y listo. Eso es todo. Esto mismo pasa con la saga de Z, que si bien está un poco mejor hecha, no es la gran cosa. Y la historia de Dragon Ball GT está muy resumida, ya que solo tenemos un combate contra Baby Vegeta y Super 17, saldándose la saga de los dragones malignos. Pero algo que hay que darle por bueno a este modo es que agregan más peleas que en Budokai Tenkaichi 3, por ejemplo. Pero personalmente me gusta más el modo historia del Tenkaichi 3 porque siento que explica mejor la historia, aunque esta está muy recortada, como sabrán. Esto lo digo porque ya no son solo combates, con una introducción y ya, sino que en medio de la pelea tenemos diálogos de los personajes que nos dan más contexto, y eso creo que es muy bueno. Y la segunda entrega ni la comparo porque tiene el mejor modo historia de toda la saga. Otro problema que presenta el modo historia del Tenkaichi 1 es la carencia de escenario, porque hay peleas como por ejemplo la batalla final entre Goku y Freezer, en la cual Namek tendría que estar destruido, pero como no está ese escenario, peleamos en Namek normal. Y así con más casos. Esto es algo que en la última entrega también pasó, ya que todas las peleas pasaban en el desierto o en la ciudad. Es humor tranquilo, no se enojen. Pero algo bueno que siempre tuvo Budokai Tenkaichi son las sagas alternativas. Esta, al ser la primera entrega, no son la gran cosa, pero la intención está. Prácticamente todas estas sagas alternativas son igual. Nosotros controlamos al enemigo de turno, ya sea Freezer, Broly o Buu, y tenemos que derrotar a todos los guerreros Z. Pero hay dos misiones alternativas que personalmente me gustaron mucho. Una es que Vegeta, Nappa, Raditz y Bardock derrotaron a Freezer en Namek y se transformaron en los emperadores del universo. Y la otra que no tiene ningún tipo de sentido, pero me llamó la atención y por eso la quiero mencionar, y es que después de derrotar a los androides y a Cell, tenemos una batalla final contra un adversario formidable. Claro, esto pasa en el futuro de Trunks, y es que por alguna razón peleamos contra Gogeta Super Saiyajin 4 en el torneo de artes marciales. Sí, esto es muy WTF, pero bueno, hay más peleas así en el modo historia que no tienen sentido, pero esta fue la que más me llamó la atención. Otro detalle que tiene este modo es que no todas las misiones son iguales, o sea, hay algunas que para poder pasarlas tenemos que cumplir cierta condición, como terminar el combate con una técnica en particular, y los otros que son muy rompeolas, porque tenemos que aguantar cierto tiempo hasta que termine el combate, y esto es algo que ya tuvimos en otra entrega de la saga, pero en este las misiones son mucho más difíciles, como por ejemplo en la saga de Saiyajin tenemos que aguantar una pelea contra Vegeta o Zaru, el cual nos mata de 2 o 3 ataques, o en la saga de Buu donde tenemos que aguantar contra Kid Buu. Y si esta misión en Budokai Tenkaichi 3 te parecía difícil, en Budokai Tenkaichi 1 es mucho más, porque Kid Buu te spamea una banda y la movilidad de este juego no es muy buena, lo que provoca que esta misión sea un dolor de cabeza, sumado a la poca vida de Mr. Satan, hace que sea muy difícil pasar esta misión. Ahora, lo más importante en un juego de Dragon Ball son los combates. ¿Y cómo son? ¿Se sienten dinámicos? ¿Hay buenas mecánicas? Y creo que lo mejor es empezar respondiendo a esta última pregunta. En esta entrega tuvimos varias implementaciones como los míticos choques de poderes, que los personajes tengan los trajes dañados después de recibir un ataque
ataque o estar con poca vida. Y un dato curioso es que este es el único juego de la saga en el que los personajes sangran. Tenemos la destrucción de escenarios, que para ese entonces era increíble porque podíamos volar hacia objetos del mapa y destruirlos, o tirar un ataque de ki, o mandar a volar al enemigo contra estos. Una mecánica muy buena que se supo aprovechar muy bien gracias a hacer un juego 3D. Y creo que no se me olvida mencionar nada más sobre las mecánicas, así que pasamos directamente a hablar del sistema de combate, que personalmente me parece malísimo. Pero antes quiero mencionar que en este juego tuvimos el debut de varias cosas que estarían en próximas entregas, como las barras de blast, o en este caso puntos que sirven para hacer dos habilidades que van variando según el personaje. Podemos activar una habilidad defensiva como una imagen reflejada, o el full power, o el kaioken. Otra mecánica que debutó en este juego fue la contra Z, o bueno, algo por el estilo. Esta funciona igual que en las otras entregas, nada más que acá solo se hace apretando círculo antes de recibir el golpe. También todos los personajes tienen 3 técnicas, menos Goku forma base, que para acceder a su tercer ataque tenemos que activar el kaioken, y ahí sí podemos hacer una acometida, pero bueno, sacando en ese caso los personajes suelen tener una acometida que se activa apretando L2 arriba triángulo, un ataque de ki que se hace apretando L2 triángulo, y el ataque definitivo que se hace apretando L2 para abajo triángulo. Esto, como les digo, va variando según el personaje, pero no tanto, porque un problema que tenemos en este juego y en otras entregas, pero en menos medida, son los ataques reciclados. En Budokai Tenkaichi 3 tenemos estas ráfagas de ki que tienen muchísimos personajes, y además son malísimas porque no hacen prácticamente nada de daño. Y en Budokai Tenkaichi 1 también tenemos este ataque, que se repite bastante. Por ejemplo, Goku Super Saiyajin 3 tiene como primera técnica estas ráfagas de ki, y como segundo ataque una explosión, que está bien. Pero Goku Super Saiyajin 4 tiene literalmente las mismas habilidades, nada más que cambia el color. Hasta el ataque definitivo tiene la misma animación. Pero lo que más no vamos a topar al jugar este juego es que la gran mayoría de personajes, al hacer una acometida, tienen la misma coreografía de golpes, a excepción de unos pocos como Goku forma base, Goku niño, Mr. Satan y algún que otro más. El resto tienen las mismas. Otro problema que presenta este juego es que no nos podemos transformar o destransformar a los personajes en medio de la pelea. Esto a mí personalmente no me gusta nada. Otra cosa que me molesta un poco es que al inicio de todos los combates tenemos que encontrar al enemigo, aunque tengo que mencionar que acá se encuentran más rápido que Sparking Zero. Y ahora los combos, que al ser el primer juego de la saga no hay muchos, por no decir que no hay nada. O sea, solamente tenemos 3 combos: apretar varias veces cuadrado, después apretar 4 veces cuadrado más triángulo, y por último 4 veces cuadrado más X. Y esto para todos los personajes. Además, estos combos los podemos repetir infinitamente, o sea, podemos estar así todo el rato. Esto hace que el juego se vuelva muy repetitivo y te termine cansando muy rápido. Además, un detalle es que si mantenemos cuadrado, en todos los otros juegos mandamos a volar al enemigo. Bueno, en este no, o no de una, ya que para hacer esto primero tenemos que golpearlo un poco y ahí mantener cuadrado para mandarlo a volar. Y algo que me llamó la atención, y recién grabando este video me di cuenta que se puede hacer en el Budokai Tenkaichi 1 y 2, es que nos podemos cubrir para los costados. Esto es algo curioso, ya que como sabrán, en Budokai Tenkaichi 3 tenemos un golpe que se hace manteniendo cuadrado y mover el joystick para la izquierda o para la derecha. Podemos romper la guardia del oponente, y si hubiese estado esta mecánica en Budokai Tenkaichi 3 hubiese sido bastante útil, la verdad. Otra cosa muy buena que se implementó en este juego son los minijuegos en la pantalla de carga, algo que se mantendría en próximas entregas, menos en Sparking Zero. Pero bueno, ahora volviendo al tema del sistema de combate, este juego tiene un gran problema y es el spam. O sea, en este juego algo que pasa mucho es que la CPU te spamea muchísimo los podercitos, que en este juego hacen mucho daño y no gastan mucho ki. Y otra cosa es que los personajes cargan muy rápido el ki, y esto provoca que podamos hacer un ataque y antes de que el enemigo se recupere podemos lanzar otro más. Vamos, si este juego tendría un multijugador duraría menos que el de Sparking Zero. Y la dificultad de la CPU no es muy elevada, pero como mencioné antes, cuando se pone a spamear sin darte cuenta, perder casi toda la vida. Y esto lo que puede hacer es que trolees algunas peleas. Pero en resumen, los combates son poco dinámicos debido a las limitaciones de combos y al meta que presenta el juego, que solo con apretar triángulo y mantener la distancia podemos ganar muy fácil.
fácil. Ahora sigamos hablando de los otros modos de juego, como el modo duelo, que como se puede intuir es el lugar donde podemos jugar dos jugadores entre sí, o CPU contra CPU, o jugador contra CPU. El torneo de artes marciales, este creo que es igual de aburrido que el de Sparking Zero, porque no te premian con ninguna recompensa al ganarlo. O bueno, en realidad sí, cuando ganas el torneo de artes marciales, que es sumamente fácil porque en este juego sacar al rival de la plataforma es mucho más sencillo que en otras entregas. Y una vez ganando el torneo desbloqueamos los juegos de Cell, que como de costumbre en Budokai Tenkaichi es el torneo más difícil. Pero a diferencia del torneo de Budokai Tenkaichi 3 por ejemplo, acá recuperamos toda la vida, pero la CPU en este torneo sube su nivel en un por 10. O sea, acá nos spamea mucho más, se defiende mucho mejor y todo eso hace que el torneo de Cell sea el más difícil sin dudas. Otro modo es batalla definitiva, el cual es como una torre de Mortal Kombat. Tenemos que ir ganando peleas y a medida que vamos ganando va subiendo la dificultad. Lo máximo que llegué fue a la pelea 46 contra Goku Super Saiyajin 2. Después probablemente podría haber seguido y tratar de llegar al primer lugar, pero este modo me terminó aburriendo, así que no lo jugué más. Dejad en los comentarios si jugaste este modo y hasta dónde llegaste. Y como todo juego de pelea tenemos el modo entrenamiento, en el que tenemos un apartado para entrenar de manera libre con el personaje que queramos, y otro en el que nos muestran cómo hacer mecánicas del juego, pero si la querés practicar tenés que ir al otro apartado, ya que en este solo nos muestran los controles y un gameplay. Tenemos la evolución Z, que como en otras entregas sirve para comprar objetos que sirven para mejorar las estadísticas de nuestros personajes. Pero en este juego tiene una mecánica curiosa, y es que podemos fusionar los arcillos para así desbloquear personajes. Por ejemplo, podemos fusionar a Babidi y a Vegeta para desbloquear a Majin Vegeta, o a dos androides 17 para desbloquear a Super 17, y así con otros personajes. Y esto de fusionar también funciona para los arcillos que mejoran las estadísticas. Por ejemplo, podemos fusionar Ki más 3 con otro Ki más 3 y así obtener Ki más 6. Y por último tenemos una biblioteca en la cual nos muestran modelos de los personajes, y al seleccionarlo nos cuentan cosas como sus habilidades, cuando aparecieron por primera vez, ese tipo de cosas. Y bueno, una vez sabiendo un poco más sobre Budokai Tenkaichi 1, ¿es un juego que recomiendo para jugar? Y la respuesta es no, para nada. Es un juego que se vuelve muy repetitivo, que a lo mejor jugás media hora y ya te aburrís, porque es un juego poco variado, con un modo historia malo, y teniendo cualquier otro juego de la saga es mucho más recomendable jugar los otros. Esa es mi opinión, pero igual hay que tener un poco de respeto por este juego, ya que fue el inicio de todo. Sin los errores y las mecánicas de este no hubiéramos tenido un Budokai Tenkaichi 2, un Budokai Tenkaichi 3 y Sparking Zero. Por si se preguntan por qué no menciona Dragon Ball Tenkaichi Tag Team o Ultimate Tenkaichi, esto es porque no cuentan como juegos de la saga, ya que no son Budokai Tenkaichi, por más que tengan el Tenkaichi en su nombre. Pero en algo que todos estaremos de acuerdo es que el Ultimate Tenkaichi es el peor juego de todo Dragon Ball. Si querés que haga un análisis de ese juego, déjalo en los comentarios. Y si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte, eso me ayuda muchísimo. Nos vemos en un próximo video.